en Así Estamos. Estamos listos para nuestra conversación de las 7:15, siempre temas de interés general, temas que son relevantes para el conocimiento y el criterio que podamos tomar los ciudadanos. Estamos hablando ahora del tema de las frecuencias de radio y televisión. La resolución de la Sala de lo Constitucional que valida durante otros 20 años prácticamente las condiciones actuales de ese derecho de explotación del espectro radioeléctrico. Y plantea algunos retos, como por ejemplo que al fin de año, a diciembre, tienen que plantearse nuevos mecanismos para que cuando terminen esos 20 años pueda hacerse una reasignación de esos derechos, de esas frecuencias o esos usos de las frecuencias. Esa resolución tiene otras cosas más amplias, pero vamos a platicar sobre eso con nuestro invitado Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS, el grupo de radios comunitarias en el país. Leonel, nuevamente gracias por estar con nosotros. Bueno, el agradecido soy yo y reitero el saludo para toda la gente que nos ve. Leonel, ¿cómo están viendo ustedes esto? Porque la sala dice busquen nuevos mecanismos, pero que la subasta no sea el único. Entonces yo no sé si al final la subasta es inconstitucional o puede en algún momento también seguir siendo un mecanismo. Sí, bueno, quizá me gustaría antes poner un contexto de qué es lo que nosotros habíamos pedido a la Sala de lo Constitucional y qué es lo que la Sala resolvió sobre cada uno de esos puntos. Nosotros habíamos presentado 2 demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones, que la Sala decidió unirlas, ¿verdad? Acumular en un solo expediente ambas demandas, lo cual es lógico porque se refieren a un mismo tema, impugnan un mismo marco normativo, en este caso la Ley de Telecomunicaciones, y la Sala decide resolver ambas en una misma sentencia. ¿Qué habíamos pedido nosotros en esas 2 demandas? Nosotros habíamos impugnado 6 aspectos de la Ley de Telecomunicaciones que en nuestra opinión vulneran principios constitucionales como el de igualdad, que es el artículo 3 de la Constitución, libertad de expresión, que es el artículo 6, orden económico con justicia social, que es el 101, prohibición de prácticas monopólicas, que es el 110, el régimen de concesiones, que es el 120 de la Constitución, y el 144 de la Constitución, que se refiere a la prevalencia de los tratados internacionales sobre las leyes secundarias. ¿Cuáles son esos 6 aspectos? Primero, nosotros habíamos impugnado el mecanismo de subasta como único procedimiento para la asignación de concesiones del espectro radioeléctrico. La subasta, que es un mecanismo cuyo criterio fundamental es la mayor oferta económica y excluye la posibilidad de considerar otros criterios. El segundo aspecto es la renovación automática de las concesiones, ¿verdad? La Constitución de la República establece que las concesiones del Estado tienen plazos definidos y un periodo de 20 años prorrogables automáticamente en forma indefinida no es un plazo definido. Entonces ese era el segundo aspecto. El tercer aspecto era el de el carácter de bien privado que la ley le da a las concesiones del espectro radioeléctrico, que permite que algunos concesionarios no operen ellos sus concesiones, sino que prefieran mejor venderlas, alquilarlas, lo que quieran, ¿verdad? En nuestra opinión, las concesiones deben de ser operadas por los concesionarios y el que no la utiliza, pues entonces que la ceda para que otro la pueda operar. El otro aspecto que habíamos impugnado era el que en la Ley de Telecomunicaciones no hay límites a la concentración de la propiedad mediática, es decir, no hay algo que establezca que nadie puede tener más de tantas concesiones y por tanto, en el peor de los casos, uno solo podría llegar a tenerlas todas, ¿verdad? Quizás eso difícilmente suceda en la dinámica práctica, pero lo cierto es que en la ley no hay ningún límite y eso permite que haya algunos niveles de concentración de la propiedad mediática, tal como lo ha revelado recién un estudio de la Superintendencia de Competencia. Otro aspecto que impugnamos de la ley era el que en algunos casos, en nuestra opinión, se hace un uso ineficiente del espectro radioeléctrico. Algunos anchos de banda se podrían reducir y entonces se podría dar la posibilidad de generar otras frecuencias, otros espacios. Y el último punto a impugnar era el que la ley
no diferencia entre los distintos tipos de medios. O sea, internacionalmente se reconoce que hay medios sin fines de lucro, que hay medios comerciales con fines lucrativos, que hay medios públicos y la ley no establece ninguna distinción, ¿verdad? Entonces, esos eran los puntos que nosotros habíamos impugnado. ¿Qué resolvió la Sala de lo Constitucional? La sentencia de la Sala, en nuestra opinión, para hacer un balance lo más equilibrado y lo más objetivo de la sentencia, tiene aspectos que son positivos desde nuestra visión, ¿verdad? Y si tenemos como punto de partida de análisis los principios constitucionales, los estándares internacionales de libertad de expresión y la necesidad de ampliar la diversidad mediática, tiene aspectos positivos, pero también tiene aspectos negativos de la sentencia. Entonces, en eso quisiera centrarme. Nosotros vemos dos aspectos muy positivos de la sentencia. Uno es que la Sala resolvió que hay una inconstitucionalidad por omisión al solo existir la subasta como procedimiento para asignar concesiones. La Sala dice que debe haber otros procedimientos que consideren otros criterios diferentes al de la subasta. Entonces, la Sala mantiene el mecanismo de la subasta, pero también le ordena a la Asamblea Legislativa que establezca otros mecanismos. Digamos, eso nos parece muy positivo y abre la posibilidad de introducirle reformas importantes a la ley en lo que se refiere a las formas de asignación de las concesiones. Luego, el otro aspecto positivo es el que la sentencia declara inconstitucional la renovación automática de las concesiones, ¿verdad? No podía resolver otra cosa la Sala de lo Constitucional porque evidentemente contraría la Constitución el que haya una perpetuidad de las concesiones y que no tengan un plazo establecido claramente. Sin embargo, hay algunos aspectos, Rafael, que a nosotros nos parece que son perjudiciales de la sentencia, que además son contradictorios, ¿no? Por ejemplo, hay una gran contradicción, fíjate, tengo aquí la sentencia de la Sala, la página 39 de la sentencia, donde habla del pluralismo informativo. Dice que el pluralismo informativo se entiende como la existencia de una diversidad de medios independientes y autónomos, así como de contenidos heterogéneos a disposición del público, sin la cual la libre comunicación de opiniones y hechos no resultaría efectiva, ya que los destinatarios y receptores de las libertades de expresión e información no estarían en condiciones de ejercitar la libre elección de las diversas tendencias. Más adelante dice, el pluralismo informativo tiene una doble implicación. Uno, la no existencia de limitación alguna en cuanto a la orientación ideológica de los medios masivos, lo que conduce a que el público pueda recibir informaciones y opiniones desde diversas perspectivas ideológicas. Y dos, evitar la concentración de los medios masivos en pocas manos, impidiendo la formación de oligopolios o monopolios de los mismos. Digamos, esto es interesante, ¿verdad? El planteamiento es correcto. Sin embargo, luego la Sala se contradice en la parte resolutoria cuando, por ejemplo, ordena que en la digitalización de las comunicaciones las concesiones mantengan el mismo ancho de banda, sin tener en cuenta que este mismo ancho de banda en el esquema digital tiene la posibilidad de aperturar nuevos canales o frecuencias. En ese sentido, se corre el riesgo de que haya una mayor concentración. Por eso contradice este principio de que el pluralismo tiene que ver con que no haya concentración. Y otra gran contradicción que quiero señalar para luego debatir contigo, tiene que ver con la contradicción en que declara que es inconstitucional la renovación automática, pero al mismo tiempo establece que la sentencia no va a tener efecto para las actuales concesiones y que todas las concesiones tienen que renovarse por 20 años más de manera automática. Entonces, establece que es inconstitucional, pero luego manda que se renueven las concesiones automáticamente. Entonces nosotros creemos que hay una contradicción en esa... Lionel, tomando esto, ¿verdad? Ustedes fueron ayer probablemente a mejorar o a pulir esos elementos, pero hay una sentencia. Y si consideramos esta sentencia, ¿cuál es el futuro después de esos 20 años? Es decir, porque ¿cómo van a quedar los medios a base de esta sentencia? Mira,
el resultado de la sentencia va en dos sentidos, ¿verdad? El impacto de la sentencia va en dos sentidos, siempre uno positivo y uno negativo. Por un lado, creo que la sentencia abre la posibilidad de hacer una reforma. O sea, la Asamblea Legislativa tendrá que establecer mecanismos diferenciados de asignación de concesiones, ¿verdad? Digamos que para los medios con fines de lucro se mantiene el sistema de la subasta. En nuestra opinión, la Asamblea Legislativa podría introducirle algunos elementos que mejoren el mecanismo de la subasta. Por ejemplo, que no participen en subasta quienes ya tienen una cantidad importante de concesiones, ¿verdad? Si queremos que haya competitividad, que haya nuevos operadores en el sector comercial de la comunicación, entonces se le podría establecer ese límite. Otra cosa interesante sería que la subasta sea verificada por la Superintendencia de Competencia, tal como lo ha recomendado un estudio reciente, que la Super de Competencia verifique el procedimiento de la subasta, ¿verdad? Porque además ha habido en el pasado críticas sobre algunos procedimientos de asignación por subasta, entonces sería bueno. Entonces se puede mejorar ese mecanismo de la subasta, pero a la vez se crea también mecanismos para medios sin fines de lucro, ¿verdad? Se puede crear un procedimiento diferente que tome en cuenta como elemento principal ya no la mayor oferta económica, sino otros criterios, el proyecto de comunicación, el plan de servicios a la comunidad, etcétera, y un mecanismo de asignación directa para medios públicos estatales. Entonces, da la posibilidad, la sentencia de la sala, para establecer un mecanismo diferenciado, ¿verdad?, para los diferentes medios que tienen diferentes propósitos. Entonces, eso es muy positivo. Entonces, como resultado podemos tener que haya posibilidad de asignar frecuencias para medios sin fines de lucro, para crear medios públicos, para que entren otros operadores en el sector privado. Digamos, hay un efecto positivo. Sin embargo, lo negativo es que la sala perpetúa este esquema mediático que tenemos ahora, donde hay altos niveles de concentración. O sea, para el caso de la televisión, el estudio de la Superintendencia de Competencia, que es un estudio con datos inobjetables, ¿verdad?, establece que hay un nivel de concentración. Nosotros también vemos que en radio también hay alguna concentración en ciertos grupos que acaparan varias frecuencias. Entonces, este esquema mediático, que en nuestra opinión no se ajusta a los estándares internacionales, a los principios constitucionales y a la necesidad de generar una mayor oferta mediática, la sala perpetúa ese esquema. Y no solo, Rafa, lo perpetúa, sino que la sala se adelanta a establecer que con la digitalización se concentre todavía más. Fíjate que aquí hay una, solo termino con esto, aquí hay una contradicción todavía más grande de la sala de lo constitucional. Fíjate que cuando nosotros le pedimos a la sala como medida cautelar que mientras resolvía la demanda, que mandara a suspender la renovación automática de las concesiones, la sala nos argumentó, y aquí está en la sentencia, nos argumentó que esa petición no era pertinente porque nosotros nos estábamos adelantando a pedir algo que estaba en el futuro, que iba a suceder en el 2017, la renovación de las concesiones. Pero viene la sala y se contradice y se adelanta a establecer criterios sobre la digitalización, que también es un hecho que está en el futuro. El país ni siquiera ha definido cuál es el estándar que va a utilizar. O sea, es algo que está, es una realidad proyectada, pero la sala ya se adelantó a establecer criterios sobre podemos, Leonel, para pulir un poquito, porque los televidentes o todos cuando hablamos de medios, pero aquí hay que diferenciar técnicamente y la operatividad de un medio radio y un medio televisión, que son los que usan frecuencias del espectro radioeléctrico. ¿Qué va a pasar con las radios en estos 20 años, según la sentencia? Y allá al final de los 20 años, ¿qué va a pasar con radio y qué va a pasar con televisión? Para verlo más específico en los dos tipos de medios. Digamos, la digitalización permite hacer un uso más óptimo del espectro. Entonces, según la UIT, que es el ente internacional que dicta criterios técnicos para administrar el espectro, y según la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, que acaba de publicar un documento
sobre criterios para aprovechar la digitalización, para generar mayor diversidad mediática, se permite hacer un uso más óptimo del espectro, reducir anchos de banda. En un mismo fragmento del espectro que tenemos ahora se pueden introducir nuevos canales, ¿verdad? Que en uno se puede mandar señal de video, en otra de audio o en otra de video. Entonces da la posibilidad, digamos, de incluir a nuevos operadores. Y de hecho ese es el criterio. La Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA lo que plantea es que los estados entren a un proceso de revisar sus políticas públicas, sus marcos normativos de comunicaciones, para aprovechar la digitalización, para incluir a otros operadores, para generar mayor diversidad mediática. Pero con esta sentencia de la sala, eso ya no se puede, ¿verdad? O sea, la sentencia de la sala contradice estos estándares que se están estableciendo internacionalmente. Incluso la sentencia, Rafael, fíjate que no menciona los estándares internacionales. Es increíble que a los magistrados de la sala se les olvidó el discurso de la libertad de expresión, de los derechos humanos, de la democracia, y únicamente se centra en aspectos económicos. Mira, te voy a solo, hay una frasecita que es emblemática de la sentencia. En la penúltima página, la página 60 de la sentencia, cuando ya está el fallo de la sala, imagínate, cuando habla de la subasta, que debe haber otros mecanismos, dice que en los casos en que existe oposición de otros interesados en su asignación, que con base en su libertad empresarial deseen fundar medios de comunicación. O sea, la sala reivindica el derecho de fundar medios en base a la libertad empresarial. O sea, no en base a la libertad de expresión, no en base a la democracia deliberativa. Y está bien, porque existe la comunicación como una actividad comercial, pero también es un derecho de la libertad de expresión. Es importante garantizar los derechos de los concesionarios, pero también es importante el derecho a expresarse de otros que aún no son concesionarios. Y es importante el derecho del Estado también. Fíjate que la sentencia hace una absolutización peligrosa de los derechos adquiridos. Está bien que reconozca los derechos adquiridos, pero hace una absolutización peligrosa de los derechos adquiridos, donde le niega prácticamente, le niega al Estado la posibilidad de tener el control de la administración del recurso público que es el espectro radioeléctrico. Imagínate, para mí es una grosería que la Sala de lo Constitucional diga que los operadores pueden vender, alquilar las frecuencias, no le quita la titularidad al Estado. Es decir, o sea, no es así la cosa. Entonces nos parece que hay un sesgo. Le ha puesto 20 años más. O sea, en esos 20 años, yo entendería que 20 años y eso se acabó. Es decir, porque se puede replantear para después de esos 20 años. Es como entiendo yo la sentencia. Sí, exactamente. O sea, les da 20 años más, pero a ver, no es absoluto. Dice que previa verificación de la CIGED del artículo 124 de la Ley de Telecomunicaciones. El 124 establece algunos requisitos para la renovación automática. O sea, uno es que hayan pagado la cuota, el otro me parece que es que cumplan con los estándares técnicos, y el otro es que durante un periodo de un año no la hayan utilizado. Entonces habrá que verificar. Pero eso se puede modificar. De hecho, entiendo que el Ejecutivo está planteando reformas para poner esas condiciones a futuro. No, es que esas condiciones ya están. Esas condiciones ya están en el 124 de la ley, y la sala dice que la renovación debe ser previo a la verificación de los requisitos del 124. Entonces, para nosotros nos parece que el absolutizar, por ejemplo, la sala establece que las concesiones se deben renovar porque hay que tener en cuenta las inversiones realizadas. Está bien, eso quizás sea válido, Rafael, para concesiones que son recientes o que entraron por lo menos en el periodo de la ley de telecomunicaciones vigente, pero tenemos concesiones acá de 60 años, de 50 años. No puede decir la sala que estas concesiones, estos concesionarios no han recuperado la inversión en 60 o en 50 años y que por tanto deben continuar 20 años más. Quizá pudiera ser válido para las concesiones que entraron hace 20, hace 10 años. Entonces hay una absolutización muy peligrosa que puede tener otras repercusiones.
porque la sala le niega al Estado la posibilidad de recuperar la administración de un recurso que al ser público le toca al Estado la administración. Vamos a hacer una pausa muy breve, Leonel, seguimos con nuestro programa y también si hay alguna pregunta al público te la trasladamos. Perfecto. El teléfono está abierto, esta es nuestra temática de las 7:15 hoy, la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre las frecuencias de radio y televisión. Volvemos enseguida. del Río es pura diversión. Regresamos con más análisis en Así Estamos. Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPA, está con nosotros y además representante de la Red por el Derecho a la Comunicación. Leonel, en esto mi preocupación y por eso mis preguntas han sido sobre, bueno, ¿qué va a pasar después al final de esos 20 años? Porque quieras o no, todo el mundo logra un cierto grado de estabilidad, se prevé que la posibilidad de cambiar de manos en los medios o en alguna parte de ellos existe, pero ¿qué es lo que nos va a dejar a futuro? Porque cómo se van a entregar también esas concesiones. Si otra vez va a retomar el Estado el control, el riesgo de que siempre sean a voluntad y a dedo o a corrupción, como en el pasado, o a algo más transparente que permita que alguien con una buena intención, un buen proyecto, realmente use un medio y lo use bien. Sí, yo creo que depende de la reforma que haga la Asamblea Legislativa. Creo que ahora la Asamblea tiene, como te decía, en sus manos la posibilidad de establecer un mecanismo de asignación que precisamente establezca criterios, ¿verdad?, de transparencia, de inclusión, con mecanismos que garanticen la contraloría del proceso, ¿verdad? Como vos has dicho bien, en el pasado se entregaron concesiones sin seguir siquiera en algunos casos el procedimiento de ley, de manera irregular a los compadres políticos. Entonces creo que ahora la Asamblea debe establecer un mecanismo diferenciado, como decía, para los medios con fines de lucro, un mecanismo de subasta pero con controles, ¿verdad?, con formas de verificarlo, que la Superintendencia de Competencia pudiera verificar el proceso, sería un mecanismo de garantía. El que ya no participen concesionarios que ahora acaparan una cantidad fuerte ya de concesiones, deberían de ser otros operadores privados para garantizar diversidad. O sea, hay que transparentar, mejorar ese mecanismo de la subasta. Asder dice también que no es conveniente esto de dividir el espectro en medios públicos, medios privados y medios del Estado, sino que pues cada quien haga lo mejor que puede cuando le dan una frecuencia. O sea, esa es la opinión de Asder, pero no es la opinión, por ejemplo, de el relator de libertad de expresión de la OEA, no es la opinión de la UNESCO, o sea, no es la opinión de todos los sectores, de todas las instancias que pensamos que el espectro radioeléctrico es un bien público que debe ser administrado con criterios de inclusión, de equidad, que no debe de prevalecer únicamente la visión comercial de la comunicación. La visión comercial de la comunicación es válida, es legítima, hay que promoverla, pero también hay otras. Hay una visión de la comunicación como un servicio público, que los estados crean sistemas de medios públicos, ¿verdad?, independientes de los gobiernos de turno, y también se crea la posibilidad de que haya medios sin fines de lucro, que grupos comunitarios, que grupos académicos, que religiosos creen medios de comunicación con una perspectiva de servicio público. O sea, hay esas tres visiones de la comunicación. El miedo es que el Estado, teniendo medios y con la posibilidad de abarcar
de alguna manera influencia política sobre medios que se supone son sin fines de lucro, tenga una fuerza política demasiado grande sobre la sociedad a través de los medios. No, mira, en países democráticos como Alemania, como Inglaterra, como España, funcionan sistemas de medios públicos. En Estados Unidos hay medios públicos en Estados Unidos, hay un sistema de medios públicos en Estados Unidos. Yo creo que no hay que tenerle miedo a eso. Quizás el temor se da porque en algunos casos los medios públicos se convierten en medios gubernamentales, ¿verdad? Y no estamos hablando de eso, estamos hablando de medios que son propiedad del Estado, ¿verdad? Que tienen un presupuesto estatal y luego estos medios buscan otras formas de complementar sus ingresos, pero son medios que tienen un sentido de pluralidad. Al ser medios públicos, tienen la obligación de darle espacio a todos los sectores de la sociedad. O sea, de eso estamos hablando. Aquí hay casos emblemáticos vos no puedes decir que la televisión y la radio pública de Alemania, tenés casos en Chile, ahora hay en Argentina un proceso interesante en sistemas públicos. O sea, yo creo que no hay que ver la comunicación solo como una actividad comercial empresarial. También están esas otras dos visiones. Y lo que ahora internacionalmente se está proyectando ya, que está en los estándares de la relatoría de la OEA, que está en los indicadores de UNESCO, que varias leyes de medios en muchos países ya incorporan esos elementos, es que esas tres visiones o esos tres tipos de medios de comunicación deben de tener iguales posibilidades de desarrollarse. Y en el caso nuestro, la ley de telecomunicaciones únicamente ha propiciado el desarrollo de los medios de tipo privado comercial. Entonces, de lo que se trata ahora es de ver cómo se generan algunos espacios para que estos otros dos sectores también tengan alguna posibilidad. Y esto no implica el detrimento del sector privado comercial. Nosotros por eso pensamos que la digitalización es una posibilidad para, sin afectar a los concesionarios privados actuales, se puedan generar espacios para este otro tipo de medios. Sin embargo, lo que ha resuelto la Sala de lo Constitucional en lo que se refiere a la digitalización representa un obstáculo para esta posibilidad. Por eso, ojalá la Sala aprovechara que le hemos presentado este recurso de aclaración para poder reinterpretar, ¿verdad?, algunas cosas de la sentencia que van a tener un efecto perjudicial para la democracia deliberativa que es necesaria en una democracia. Vamos al teléfono, si hay alguna pregunta te la trasladamos, un comentario. Hola, buenos días. Sí, gracias. ¿Alguna pregunta para nuestro invitado o comentario sobre el tema? Sí, así es. Okay. Yo estoy siguiendo el programa El Espacio, ahí el señor Herrera, pues él habla bien bonito, pero nos dice que con su opinión, con su sentido, lo que va a hacer es darle todo el poder a la guerrilla. Sinceramente, no habla nada del Canal 11, de la guerrilla a la 11, ahí veo que solo están pasando cosas que convienen a la guerrilla. Esto, señor Leonel, no se vale. Usted quizás quiere llegar a lo de la sala con el señor Jaime Herwin Martínez y usted, así que vamos a quedar tan lindos que ustedes van a ser como muy Venezuela. Bien. Gracias por llamarnos. Eso no se vale, señor. Gracias por llamarnos. A ver, un poco difícil entender todo lo que se dijo porque había dificultades aquí, por lo menos para escucharlo. Pero Leonel, habla de que no se está diciendo todo sobre este tema. Sí, si yo no le entendí, solo le entendí que dijo que yo no hablo del Canal 11, algo así. Creo que se refiere al caso que se cuestionó, sí, el que se trasladara del Canal 37 al Canal 11. Fíjate que nosotros sí en ese momento expresamos que nos parece que todas las irregularidades que se dan en la asignación de concesiones deberían de investigarse y corregirse. De hecho, cuando el fiscal general de la República en ese momento dijo que iba a hacer una investigación sobre el Canal 11 porque ASDER se lo solicitó, nosotros dijimos al fiscal, está bien, investigue la irregularidad que haya en el Canal 11, pero también investigue todas las irregularidades que ha habido en la asignación de otras concesiones. Lo que pasa es que también el amigo pasa por alto que ese tipo de jugadas con el espectro, ¿verdad?, la ley los permite, porque hay una ley de telecomunicaciones que se hizo pensada para
para beneficiar ese tipo de jugadas. Y entonces, según la ley de telecomunicaciones, las frecuencias se pueden fragmentar, vender, trasladar, hacer lo que quiera. Entonces, eso fue lo que hizo la SIGET. Por eso yo creo... Sí, sí. ¿Qué preguntas le hacen ustedes a la sala en este replanteamiento que llevaron ayer? Nosotros le hacemos varias preguntas a la sala. Por ejemplo, en lo de la subasta, cuando resuelve que debe haber otros mecanismos, le preguntamos a la sala que cuáles son esos mecanismos, ¿no? Es bien extraño, fíjate, Rafael, la sala de lo constitucional, que en algunas sentencias le pone hasta los puntos y las comas a la Asamblea Legislativa sobre cómo debe legislar, en este caso es bien ambigua. Solo dice que es inconstitucional, que no haya mecanismos alternos a la subasta y que la Asamblea debe de buscarlos. Entonces, nosotros le preguntamos a la sala que, bueno, que cuáles pueden ser esos mecanismos y que si ese mecanismo lleva implícito el que se reconozcan diferentes tipos de medios de comunicación, ¿verdad? Esa es una de las preguntas que le estamos haciendo. Otra pregunta que le hacemos a la sala es que si cuando establece que en el sistema digital se va a tener el mismo ancho de banda del sistema analógico actual, ya tomó en cuenta que en el sistema digital hay posibilidad de aperturar otros canales. Entonces, el propósito, las preguntas que le hacemos a la sala tienen como propósito, Rafael, que la sala aclare, profundice, amplíe, de tal manera que le establezca a la Asamblea un panorama más amplio. Y a nosotros mismos, como organizaciones sociales, nos da también criterios para ver qué propuestas de reforma presentar. Y yo diría, la sala no va a cambiar, no va a modificar la sentencia, ¿verdad? Creo que, entre otras cosas, por el ego de los magistrados de la sala de lo constitucional, pero yo creo que sí pueden ellos valorar el que, así como está la sentencia, va a tener un impacto muy negativo en la configuración del esquema mediático, en la libertad de expresión, en la democracia deliberativa, y por tanto deberían, creo yo, por el bien de este país, por el bien de la democracia, reinterpretar algunas cosas que han planteado y que no se ajustan a los principios de la Constitución, ni a los estándares internacionales de libertad de expresión, ni a la necesidad de que tengamos un modelo de medios más plural y más diverso. Leonel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un verdadero gusto contar con tu presencia, gracias. Tener acá la opinión de ustedes como red de la comunicación sobre este tema, y lo seguiremos evaluando porque esto no está terminado. Gracias y felicidades por este programa. Me parece interesante que abrace el teléfono, no mucha gente se atreve a abrir el teléfono. Está a tus órdenes. Y el hecho de que también tengas otras voces, veo a veces jóvenes aquí hablando de los temas del país, eso es muy relevante. Gracias, Creo que el derecho a la palabra no deben de acapararlo los que vemos a cada rato en la tele, sino que hay que meter otras voces al debate público. Bueno, muchísimas gracias por esas palabras y por habernos acompañado. Vamos al tráfico inmediatamente. Comunícate con nosotros. Queremos conocer tu opinión.